Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy ya estamos en este domingo 21 del tiempo ordinario. Qué lindo caminar con la palabra de Dios. A través del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 2a y luego del 15 al 17 y luego el 18b. José reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos propios grandes prodigios. Queridos amigos, así la palabra de Dios nos pone aquí, frente a frente, a través del elegido del Señor. Josué. Bueno, coabe veñan majeñande. Yande queda imagina veñande yara y cueñande vive, que es la tierra prometida. Pero aporandura EPM, peiquen bogbe. Ustedes verdaderamente, ¿qué es lo que están pensando hacer al entrar a la tierra prometida? Y esto es muy interesante que también nosotros lo hagamos como reflexión y escuchemos esta pregunta: ¿a quién ustedes servirán? Mara peribala pepe José. Porque nos pasa que cuando estamos bien, tenemos platita sobre todo, en el sentido económico, pensamos que hemos conquistado todo, tenemos la tierra, ya lleva. Y ahí comenzamos a desviarnos, comienzan los problemas de relación entre nosotros mismos. A ver entonces, Josué y yo y mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo reflexiona, el pueblo escucha y también al final se decide. También nosotros serviremos al Señor, porque es el Señor quien nos ha liberado de todas nuestras esclavitudes, de todas nuestras angustias y de todas nuestras dificultades. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.